Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente para hacerles otra entrega de un video relacionado con la estequiometría de disoluciones. Bueno, nuevamente mi nombre es Javier Guerra Rodríguez, soy químico, magíster en química analítica, docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia, adscrito a la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y docente de planta tiempo completo del proyecto curricular de tecnología en saneamiento ambiental. Bien, este tema de la estequiometría de las disoluciones encierra pues algunos conceptos que previamente vamos a recordar desde lo conceptual. El tema de disoluciones químicas que involucra dos protagonistas, un soluto y un disolvente. Para el evento hay unas variables importantes a tener en cuenta desde el punto de vista de las disoluciones. El primer aspecto, como aparece aquí, es la polaridad, que tiene que ver justamente con las características desde el concepto de la parte eléctrica del compuesto. Se relaciona justamente con la capacidad que tienen los elementos de ser mayormente afines al agua o en menor proporción. Por eso hay compuestos de muy baja polaridad o podríamos decir de ser apolares y otros de mediana o alta polaridad, que son los que son más afines o solubles en el agua. Los de bajita polaridad son normalmente de características no hidrosolubles, sino liposolubles. Luego viene otro concepto muy importante, que es la electronegatividad, que acompaña a cada uno de los elementos químicos y a partir del cual efectivamente se deduce de manera matemática la polaridad. Son conceptos fundamentales. Generalmente los elementos de la tabla periódica que están a la derecha y divididos por esta escalerita que conocemos como los no metales son los de mayor electronegatividad. En consecuencia, los elementos que están hacia el otro lado, los denominados metales, son de baja polaridad, baja electronegatividad, perdón. Luego tenemos dos propiedades que atañen también a propiedades periódicas de los elementos químicos, que son el potencial de ionización y la afinidad electrónica, como esa capacidad que tienen los elementos de ceder o captar cargas eléctricas negativas y convertirse en formas aniónicas o catiónicas. Luego vemos la naturaleza química del soluto y del disolvente. Afinidad entre ellas dos, del soluto basado en las anteriores propiedades y disolvente en la misma dirección para que haya una mayor o menor afinidad. El estado de la materia, un factor que interviene mucho, el tema del calor, la presión y los factores biológicos. Son los factores que intervienen para que se lleve a cabo todo ese proceso que tiene que ver con las disoluciones químicas. A mano izquierda tenemos justamente el concepto ya gráfico que nos muestra aquí, donde la parte azulita que muestra estas esferas se refiere al soluto y la parte roja se refiere al solvente. Generalmente el solvente está en mucha mayor proporción que el soluto. A mano derecha tenemos otra imagen que nos formula una pregunta que son las disoluciones químicas y nos responden como esa mezcla homogénea constituida por dos o más componentes. Por eso viene soluciones y disoluciones. El término técnico más utilizado en términos de esta temática es disoluciones. En esta dirección de ideas, hablemos un poco de los disolventes. El disolvente mayormente utilizado es el agua y por eso se denomina el disolvente universal. Esto quiere decir que el líquido que más sustancias disuelve y ello hace que sea una de las sustancias muy importantes en el ámbito de las disoluciones. Soluto polar, si se disuelve en agua, soluto no polar, no se disuelve en agua, pero sí en disolventes de naturaleza no polar. Algunos ejemplos que hemos traído acá están en la imagen de la derecha, que son los solventes orgánicos más comunes. Primero tenemos el diclorometano,
el segundo la acetona, el benceno, que lo sigue, el etanol, el tolueno, bueno, y otra serie de solventes orgánicos. Si nos damos cuenta, pues están formados por uniones que asocian carbono-carbono, y si miramos la diferencia de electronegatividades, esto obedece que esa diferencia de electronegatividades es cero, lo cual lo encierra o lo encasilla como un compuesto de naturaleza con una alta tendencia no polar. Por eso uno concluye dentro de los comportamientos dinámicos de los solutos y los solventes que lo polar disuelve lo no polar y lo polar disuelve lo polar. Hay excepciones, por eso en el agua también pueden intervenir sustancias que en un momento determinado pueden llegar a ser no polares y que en alguna medida se pueden llegar a disolver. Igualmente tenemos la clasificación de las disoluciones, según el estado en que se encuentre y según la concentración. Según el estado en que se encuentren, tenemos las disoluciones sólidas de amplísima aplicación en industria farmacéutica, en industria de alimentos procesados y de otra serie de aplicaciones. Las disoluciones líquidas en bebidas alcohólicas, en bebidas refrescantes, en la parte farmacéutica en jarabes, en la parte ambiental. De hecho, los componentes de las diferentes sustancias son disoluciones líquidas y obviamente disoluciones gaseosas, que el ejemplo más universal, más ampliamente distribuido, es justamente las disoluciones de los diferentes componentes en la atmósfera, donde el componente fundamental o el disolvente, digámoslo así, mayoritario, es la mezcla de oxígeno y nitrógeno, que constituye el 99%. El 1% son componentes menores, que podríamos decir es un ejemplo de disoluciones gaseosas, porque todos los componentes ahí están en el mismo estado. Y las disoluciones en función de la concentración. Las diluidas, generalmente denominadas insaturadas, las concentradas que empiezan a ser saturadas, y las disoluciones que se pasan un poco del límite de concentración, denominadas supersaturadas o también sobresaturadas. Las disoluciones líquidas, el sólido en líquido, líquido en líquido, gas en líquido. Soluciones líquidas, ejemplos muy cotidianos, azúcar en agua, diferentes ejemplos a nivel de bebidas gaseosas, a nivel de aguas aromáticas, café, etcétera. Sal en agua, muy clásico. Líquidos en agua, alcohol en agua, ahora que estamos en esta época de pandemia, donde nos vende justamente el etanol al 70%, donde 70% es etanol y el 30% es agua. Gas en líquido, CO2 en agua, típico de las bebidas gaseosas, o igualmente a las aguas carbonatadas. Y las disoluciones gaseosas, aire y smog. Aquí a mano derecha un ejemplo de una fotografía típica de esta situación, donde interviene el concepto de las disoluciones gaseosas. Evidentemente, las disoluciones deben tener un tratamiento de tipo cuantitativo, y para ese evento se utilizan unas expresiones, y esas expresiones tienen que ver básicamente con lo que mostramos aquí en este recuadro principal. La primera es la molaridad, representada con una M mayúscula, la normalidad con una N minúscula, el porcentaje en peso, signo de porcentual, y un W sobre un W que significa peso o masa. Porcentaje en volumen, las mismas características, pero expresada como la V, que representa el volumen en términos generales. Las partes por millón, reconocidas como ppm, que representan los miligramos sobre litro. Las partes por billón, los microgramos sobre litro, ppb, y las partes por trillón, picogramos sobre litro. Picogramos, miligramos o microgramos de soluto sobre litro de disolución. Esta es la forma cuantitativa desde el punto de vista conceptual. Obviamente las expresiones matemáticas están acá. La molaridad, moles sobre litro, N representa moles, L el volumen de la disolución. Normalidad, equivalentes gramos sobre litro, ya veremos la simbología EQ, G soluto sobre L de disolución. ppm es miligramos de soluto sobre litro de solución, ppb es microgramos de soluto sobre litro de disolución, y las ppts, lo que ya habíamos mencionado, picogramos de disoluto sobre litros de la disolución. Ahora bien,
Vamos a ver un poco cómo se comporta la normalidad. Entonces tenemos equivalentes gramos sobre litro. Los equivalentes gramos se obtienen dependiendo del tipo de sustancia. Para los ácidos y para las bases, un equivalente gramo es igual a la masa molecular del compuesto, dividido entre el número de H's si es un ácido o del número de OHs si es un hidróxido. Para las sales, tenemos que un equivalente gramo es igualmente a la masa molecular del compuesto sobre la valencia del metal. Recordemos que las sales tienen una parte metálica y una parte no metálica. Ahora bien, algo muy importante desde el punto de vista de las aplicaciones de las disoluciones es la dilución, o sea, una disolución inicial y luego una dilución adicional. Por eso aquí en esta gráfica presentamos la dilución. Es un procedimiento físico que consiste en preparar una disolución de menor concentración a partir de una más concentrada, lo que acabamos de decir. Para el efecto se debe adicionar agua a la disolución o el solvente, observando que no se altere la cantidad del soluto. Esta es la ecuación genérica M1 por B1, M2 por B2 de las disoluciones. Aquí en el ejemplo se habla de una solución de ácido clorhídrico donde inicialmente tenemos una masa de 5, aquí una masa de 2, volumen de 40 y aquí un volumen dependiendo de la cantidad del volumen de agua que agreguemos. Esta es la ecuación universal que juega un papel importante en los procesos de las disoluciones. Ya lo veremos más adelante en aplicaciones específicas. Bueno, pasemos a resolver algunos ejercicios que tienen que ver con las disoluciones químicas. El primer ejercicio que traemos, permítame lo leo, es calcular la masa expresada en gramos necesaria para preparar un volumen de 500 mililitros de una disolución de nitrito de potasio, nos da la fórmula química, de concentración 50 miligramos sobre litro, expresados como nitritos, no como todo el compuesto, sino como una parte de él, partiendo de KNO2.4H2O, el cual tiene una pureza del 90.16%. Aquí yo quiero recordar nuevamente lo que en algunos otros videos siempre he mencionado. Vamos a hacer el buen uso de la habilidad del pensamiento que todos los seres tenemos para darle un proceso lógico al desarrollo justamente de estos ejercicios. Ese pensamiento lógico tiene que ver con 5 etapas. Una primera etapa es entender lo que nos dice un texto, que es lo que hemos acabado de hacer. Luego viene una etapa de comprensión, que es una escalita más arriba, que es tratar de hacer que ese entender se vuelva comprensión. Luego analizamos. Y una vez que analizamos, ya entramos al detalle. Una vez que analizamos, pasamos al siguiente escalón. ¿Cuál? La interpretación. Cuando uno analiza una temática, una problemática, tiene la capacidad de ¿qué? De discernir. Y al discernir, interpreta. Cuando interpreta, está a punto del último escalón dentro de esta habilidad del pensamiento, que se denomina resolución del problema o resolver. ¿Cómo yo resuelvo? O cómo cualquiera de nosotros resolvemos una situación problemática cotidiana, laboral, porque en la hora de la verdad, en el ejercicio laboral nos necesitan para resolver el problema. Y la forma de resolver el problema o este tipo de ejercicios, yo lo sugiero mediante estas 5 etapas. Démosle el buen uso. Entonces, ¿qué es lo que inicialmente hacemos? Plantear el problema. Y para plantear el problema necesitamos saber de dónde empezamos. Punto de partida. El punto de partida en este caso es la tabla periódica de elementos, herramienta fundamental. Un segundo componente es la fórmula molecular del compuesto que nos la da, tanto compuesto completo como parte de él. La tercera herramienta es la masa molecular del compuesto, que en uno de los videos anteriormente publicados ustedes ya saben cómo desarrollarla. En el caso del KN24H2O, nos dio el valor que aparece, 157 gramos por mol. Quiero hacer un énfasis o
destacar lo siguiente que aparece aquí como nota. En la fórmula molecular aparece 4H2O. Para efectos de este cálculo, el 4 del H2O significa que la masa molecular del H2O, que es 18, completa, se multiplica por 4. Para que cuando de aquí en adelante encontremos sustancias o en su ejercicio cotidiano encuentren sustancias de estas características, se procede de esta manera. Masa molecular de solamente el NO2, que son los nitritos. De acuerdo a lo que ya aprendimos en un video anterior, es el valor que aparece. Pureza del compuesto nos la dan, que trasladamos, lo trasladamos del texto, la cifra que nos aparece. Punto de llegada. Entonces aquí analizamos qué queremos lograr. Vamos a ver qué queremos para saber qué queremos lograr, qué necesitamos. Necesitamos efectivamente para poder lograr algo es el valor que vamos a obtener. ¿En qué? En las unidades que nos están pidiendo. ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo masa. Al pedirnos masa, efectivamente es masa de ese compuesto que queremos efectivamente encontrar. Bien, para el evento, entonces ya tenemos los insumos, ya tenemos las características. Esas características nos dicen, listo, vamos a ver cómo resolvemos el ejercicio. Y para resolver ese ejercicio, lo que vamos a hacer es efectivamente ver cómo planteamos la ecuación. Para plantear la ecuación, en la parte izquierda de lo que estamos presentando está nuestra incógnita. X, desconocido. Unidades, gramos. Sustancia a determinar, nos la dieron. KNO2.4H2O. ¿Qué es lo que primero aparece? 50 miligramos de NO2 sobre litro, que nos dijeron que se preparó esa concentración. Como vamos a calcular es gramos, ¿qué necesitamos hacer? Buscar el primer factor de conversión que nos relacione gramos y miligramos. Y es este primero que aparece. En un gramo hay 1000 miligramos. Se nos cancelan miligramos, recordemos. Ahora bien, no me sirve NO2. Debo buscar un factor de conversión que me relacione NO2 con todo el compuesto. Y ahí viene la bondad de quién? De la masa molecular que habíamos calculado solamente de NO2 y de todo el compuesto. En 157 gramos de todo el compuesto están contenidos 46 gramos de NO2. Por lo tanto, gramos de NO2 y gramos de NO2 se me cancelan. ¿Qué me quedan? Gramos de todo el compuesto. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Ya me voy acercando a la respuesta. Pero acá tengo litros, pero me dijeron que se había preparado 500 mililitros. Por lo tanto, tiene que ir en el numerador esa cifra en litros para poder anular estos litros con estos litros. Y ese valor corresponde, los 500 mililitros, a 0,5 litros. Y finalmente tenemos nuestro factor ya no de conversión, sino de corrección por pureza. Nos dicen que efectivamente, como aquí tenemos que vamos a encontrar una masa, el 100% va arriba y la masa, perdón, la pureza del compuesto va en el denominador. Los signos porcentuales se cancelan, simplemente lo que nos queda es, aquí en este texto yo les explico en detalle, si lo quieren ver en un momento determinado, y hacer las operaciones matemáticas y la respuesta es la que acaba de aparecer. 0,0946 gramos. Este es el valor estequiométrico. Este es el valor teórico. Esto es lo que deberíamos tener. Ahora bien, veamos a ver. Asumir que la masa experimental del KNO2 4H2O no fue ese valor, sino que logramos pesar un poquito más. No importa que sea un poquito más, obviamente que ese poquito más no sea el doble o las 3/4 de lo que vamos a arrancar, ni tampoco la mitad o menos. Asumimos este valor que aparece aquí. ¿Qué significa? Que estamos pesando un poquito más. Significa que ahora nos devolvemos en el cálculo. ¿Qué vamos a calcular?
Ya no la masa necesaria, sino a cuánto corresponde esta masa que hemos asumido en términos de concentración de NO2. Por eso ahora el cálculo se nos vuelve, como dijimos, un poquito al revés. X, nuestra incógnita, concentración en ppm de solamente NO2, la masa que dijimos que asumimos de todo el compuesto, convertimos esto en NO2 a través de las masas moleculares, se nos cancela gramos de todo el compuesto, nos quedan gramos de NO2, transformamos los gramos a miligramos en un gramo 1000. Ahora bien, como estamos preparando la misma cantidad, esto lo dividimos entre 0,5 litros y ya tenemos las unidades que nos están pidiendo, que son ppm. Nos falta solamente hacer el factor de ajuste o corrección por pureza. Como aquí tenemos la masa, acá arriba tiene que ir la pureza del compuesto en porcentaje y abajo el 100. Factor, no se olviden de ajuste. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Aquí en este texto explico en detalle lo que les acabo de explicar. Se observa claramente que las unidades activas que quedan son solamente miligramos de NO2 sobre litro. Se resuelven las operaciones indicadas y la respuesta es la que nos aparece, 52,88 partes por millón. Aquí es importante analizarlo. Como se puede observar, el valor obtenido es mayor que el inicialmente que se había planteado en el ejercicio, que eran 50, lo cual tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque se asumió un valor de masa de todo el compuesto un poco mayor al que habíamos obtenido en la primera parte del ejercicio. Si hubiéramos colocado un valor algo menor, pues ese 50 hubiera sido menor de 50, ese valor de concentración, perdón, hubiera sido un poco menos de 50. Por eso en este caso nos da un poco más de 50. Ahora, para que practiques desarrollar ejercicios asumiendo otro valor mayor y dos valores menores a la estequiometro y resuélvelos. Si quieres jugar con más valores, puedes hacerlo. ¿Para qué? Para que lo practiques y para que adquieras experiencia. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de ejercicio. Nos dicen calcular la concentración, tanto en partes por millón como en partes por billón, expresadas como cromo, a partir de esta masa de este compuesto, que es el dicromato de potasio 5 hidrato, el cual tiene una pureza que nos la dan en porcentaje y se prepararon en el laboratorio 1500 mililitros de disolución. Nuevamente aplicamos la habilidad del pensamiento, planteamos el problema, arrancamos con nuestro punto de partida, nuestra necesaria tabla periódica, la masa molecular de todo el compuesto ya calculada, y una nota importante, que es la misma nota que mencioné anteriormente con lo de los 5H2O, para que la tengan en cuenta. La masa atómica del cromo solito es 52. No se olviden que el cromo aquí está en una proporción de 2. Pureza de este compuesto 88,97. Nuestro punto de llegada o nuestra solución del problema, nuestra forma de resolver el problema en este proceso de la habilidad del pensamiento es valor a obtener con las respectivas unidades, en tanto en que en ppm como en ppbs de que del cromo que nos piden calcular. Bien, resolvamos el ejercicio. Se toma para efectos prácticos la fórmula del compuesto, la que aparece en paréntesis, como las letras TC, que significan todo el compuesto, es como para resumir. Por lo tanto, planteamos nuestra ecuación. X miligramos sobre litro de solo cromo. Es lo que pretendemos que calcular. ¿En dónde? En la parte derecha de la ecuación que tenemos lo que nos dio el ejercicio. La cifra en gramos de quién? De todo el compuesto. Buscamos el primer factor de conversión donde nos relacionen todo el compuesto con solamente cromo. La masa molecular de todo el compuesto es esta cifra, tiene 104 gramos de cromo. ¿Por qué? Porque ese valor que habíamos dicho de 57 lo multiplicamos por 2, porque el subíndice del cromo está en una relación de 2 moles. Por eso hay que multiplicarlo por eso. Se me cancelan gramos de todo el compuesto, gramos de todo el compuesto y me queda gramos de cromo. No tengo que buscar un segundo factor de conversión que me relacione los gramos con los miligramos, y es este que aparece aquí. Por lo tanto, gramos y gramos se me cancelan, me quedan miligramos de cromo. Ya me voy acercando en términos de unidades a qué, a la respuesta. Luego dicen que se prepararon 1500 mililitros. Como las unidades
de miligramos sobre litro, los litros están en denominador 1, que no quita ni pone, dividido entre 1,5 litros, que representa los 1500 mililitros. Y finalmente, nuestro factor de corrección o ajuste. Como aquí hemos tenido la cantidad, perdón, tenemos la cantidad, obviamente aquí viene la pureza de ese reactivo, y abajo 100. Factor de ajuste por porcentaje. Porcentajes y porcentajes se cancelan y finalmente hacemos las operaciones matemáticas. Esto nos da esta cifra. En ppbs, pues nos da una cifra mucho mayor, toda vez que las ppbs son un submúltiplo de las ppms, por razones obvias que se reflejan ahí en las unidades. Miligramos sobre litro y microgramos sobre litro. Muy bien. Ahora veamos aquí una serie de ejercicios que te invito a resolver. Yo siempre le digo en mis videos, la medida la pones tú. Quien vea esto, quien practique este tipo de ejercicios. Puede ser que con 4 ejercicios tienes suficiente. Vuelvo y lo que he dicho en algunos otros videos. Yo sugiero que sean 40, pero si tú tienes suficiente con 10, perfecto. Quiere decir que tienes una capacidad de habilidad del pensamiento excelente y que puedes lograr a través de pocos ejercicios una buena experiencia en esto. Pero como todos no somos iguales, puede ser que otras personas necesiten no solo esos 10, sino 20 o algo más. No está por demás hacer un buen número de ejercicios para adquirir buena experiencia. Bien, ahora vamos a otro tipo de ejercicios. El ejercicio número 3. Permítame, yo lo leo. Calcular el volumen de ácido sulfúrico, nos da la fórmula, expresado en mililitros de una pureza de ese orden que está ahí y de una densidad que nos la dan en gramos sobre mililitros, necesario para preparar 1600 mililitros de una disolución de 65 ppm y 134 ppb, expresada como sulfatos. Es nuestro texto. Planteemos el problema. Estamos entendiendo, vamos a comprender. Vamos a comprender a qué, enfocando un poco esto al punto de partida. Estamos comprendiendo. Tabla periódica de elementos, fundamental. Masa molecular, ya la hemos calculado como lo indicamos en algún otro video. Masa molecular del SO4, igual. Pureza, estamos tomando los datos del ejercicio, ahí está, y la densidad. Seguimos comprendiendo. Punto de llegada, valor a obtener con sus respectivas unidades en mililitros. El valor de la incógnita X y las unidades son las que corresponden a las solicitadas al ejercicio, mililitros de ácido sulfúrico. Y tabla de equivalencias de unidades de medida, gramos a miligramos y de gramos a microgramos, por aquello de las ppbs en la segunda parte del ejercicio. Tenemos nuestros insumos, ya sabemos dónde arrancamos, ya sabemos a dónde vamos a llegar. Estamos empezando el proceso de análisis. Ahora bien, busquemos la forma de resolver el ejercicio. Aquí combinamos el analizar con la interpretación para que finalmente se nos convierta esto en resolver el ejercicio. Construimos la ecuación donde involucramos todas las variables. ¿Qué tenemos aquí? En la parte izquierda, nuestra incógnita, conocido los mililitros de ácido sulfúrico. Lo primero que aparece es la concentración como sulfatos, 65 miligramos sobre litro de SO4. Acá transformamos los miligramos a gramos con el factor ya conocido, miligramos y miligramos se nos cancela. Luego relacionamos SO4, que es sulfato, con ácido sulfúrico, gracias a la bondad de ¿qué? De las masas moleculares, tanto del SO4 como del H2SO4. En 96 gramos de SO4 y 98 gramos de ¿qué? De ácido sulfúrico. Si ustedes se dan cuenta, entonces gramos y gramos se cancelan, SO4 y SO4 se cancelan, miligramos y miligramos se cancelan. Aquí tengo una unidad que son litros, pero como me dicen que igualmente me dan una densidad, 1 sobre 1,83 gramos sobre mililitro. Esto nos sirve para cancelar estos gramos y volverlo mililitros, pero siguen todavía estos litros sin cancelarse. Pero como me dijeron que habíamos preparado 1600 mililitros, que equivalen a 1,6 litros, y estos litros están en denominador, esto tiene que estar en numerador. Por lo tanto, litros y litros se cancelan. Solamente nos resta por colocar nuestro factor de ajuste o corrección 100 sobre 98,67 porque estamos calculando una cifra, en este caso un volumen.
La anterior expresión nos dice claramente, se observa claramente que las únicas unidades activas son gramos, perdón, son mililitros de ácido sulfúrico, que es lo que aparece en rojo. Haciendo las operaciones, la respuesta que hemos encontrado es este valor que aparece en la parte de abajo. Ahora bien, veamos un poco, y aquí nos dicen claramente que para el cálculo de la segunda parte del ejercicio se procede de igual manera, lo único que cambia es la concentración en valor y en unidades, ya que se solicita el volumen necesario de ácido sulfúrico, pero para una concentración de sulfatos de 134 ppb. Primero, cifra diferente y segundo, ya no ppm, sino ppb. Yo te invito a que resuelvas el ejercicio. Ahora bien, continuamos con el desarrollo anterior. Retomando la respuesta de la primera parte de este ejercicio, 0.0588 mililitros. Este valor obtenido en términos experimentales no es posible medirlo con los materiales convencionales del laboratorio. Por lo tanto, el valor experimental que se podría medir en términos prácticos es el que aparece enseguida, 0.06. Ahora bien, con este nuevo valor, ¿qué hacemos? Asumimos que él es del valor experimental. Vamos a calcular la concentración en ppm y en ppb expresada como sulfatos. Aquí está la formulación de la ecuación. X miligramos de sulfato sobre litro, que es lo que pretendemos encontrar, lo que nos pide el problema, igual al volumen que hemos acabado de encontrar. Gracias a la bondad de la densidad que habíamos utilizado, transformaron este volumen en gramos. Luego, esto como es de ácido sulfúrico, lo transformamos como gramos de SO4, gracias a la bondad de las masas moleculares. Pero como aquí vemos claramente que mililitros y mililitros se cancelan, gramos y gramos se cancelan, nos quedan gramos acá también que se cancelan porque hemos transformado con nuestro tercer factor de conversión los gramos a miligramos. Por lo tanto, aquí si se dan cuenta, de momento nos quedan vigentes miligramos de sulfatos. Pero como siguen las mismas condiciones del 1,6 litros, 1 sobre 1,6 para que nos quede miligramos sobre litro. Y el factor de ajuste o corrección por pureza que hemos utilizado, que es el que aparece en esta última parte. ¿Qué nos queda por hacer? Simplemente las operaciones matemáticas y la respuesta es la cifra que aparece a continuación. Démonos cuenta de un detalle. El valor obtenido es 64.332 ppm. Es un poco menor que el inicialmente entregado en el ejercicio, que eran 65, lo cual tiene sentido, tiene lógica, ya que al aproximar el valor de 0.058830 mililitros a 0.06, esto representa un volumen algo mayor, algo menor, lo cual se refleja en la concentración obtenida. Calcular la concentración de las soluciones en la segunda parte del ejercicio. Bien, traemos aquí otro tipo de ejercicio que es calcular el volumen expresado en mililitros y litros necesario para preparar 400 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico. ¿De qué concentración? De las que nos muestra el ejercicio. Desde la A hasta la D, en valores diferentes, tanto en molaridad como en normalidad. Nos dan la densidad del ácido clorhídrico y nos dicen que también la pureza es 37. Ahí está nuestro texto. Busquemos plantear el problema aprovechando esa habilidad del pensamiento. Nuestro punto de arranque o partida. Nuestra típica ineludible tabla periódica de elementos, muy necesaria. Masa molecular ya calculada, ya el valor correspondiente, la pureza del clorhídrico. Estamos entendiendo y comprendiendo la densidad que también aparece. Vamos a ver dónde vamos a llegar a la resolución del ejercicio y ese punto de llegada es los valores que vamos a obtener en mililitros y en litros de las concentraciones que nos aparecen. Bien, ahora busquemos la forma de resolver el ejercicio. Para resolver el ejercicio, ¿qué tenemos? Construimos la ecuación con todas las variables que relacionen justamente lo que nos dieron al inicio del problema. Vamos a resolver el literal A. ¿Qué nos dice? En la parte izquierda, como siempre, en nuestra incógnita, las unidades que son mililitros de clorhídrico, la concentración ya expresada como moles sobre litro, 0,5. Un mol equivale a la masa molecular del ácido clorhídrico por definición conceptual,
moles y moles se nos cancelan, moles de aquí con estas moles de aquí. Ahora, a través de la bondad de la densidad, transformo estos gramos a mililitros, ¿sí? 1,184 gramos sobre mililitro, gramos y gramos se cancelan, me queda HCl aquí, me queda mililitros, sigo teniendo, las moles acá se me cancelaron, sigo teniendo los litros, pero me dijeron que se habían preparado 400 mililitros, que se colocan como numerador acá, que equivale a 0,4 litros, se me cancelan litros, y finalmente colocamos nuestro factor de ajuste, que ya sabemos de dónde viene. Simplemente lo que nos queda activo es mililitro de ácido clorhídrico. Al hacer las operaciones matemáticas, obtenemos el primer valor en mililitros y luego el segundo valor, que es en litros, que obviamente da una cifra un poco bastante menor. Bien, la parte B, X mililitros de ácido clorhídrico, pero ahora expresado ya no en moles sobre litro, sino en equivalentes gramos sobre litro. En un equivalente gramos sobre litro hay 36,5 dividido sobre un hidrógeno. ¿Por qué un hidrógeno? Porque eso es lo que habíamos dicho al inicio justamente de la parte conceptual, donde explicábamos justamente de que para los ácidos un equivalente gramo era igual a la masa molecular dividido entre el número de hidrógenos, que en este caso es U. Entonces, en un equivalente gramo de ácido clorhídrico, esto gracias a la densidad lo llevamos justamente a las unidades que corresponden. Evidentemente aquí también ajustamos los litros y finalmente nos quedamos solamente con mililitros de ácido clorhídrico, obviamente nuestro correspondiente factor de ajuste o corrección por pureza. Nuestro resultado final es el que aparece aquí, 1,9996 mililitros. Teniendo en cuenta el mismo procedimiento, yo los invito a que resuelvan el literal C y el literal D. Bien, aquí tenemos el ejercicio número 5, que es parecido, pero aquí vamos a calcular es la masa, otro tipo de ejercicio. Entonces nos dice el texto, calcula la masa expresada en gramos y en kilogramos necesaria para preparar 750 mililitros de una disolución de fosfato potásico en diferentes concentraciones, diferentes valores y expresado tanto en molaridad como en normalidad y nos dan la pureza. ¿Estamos entendiendo el texto que nos dan? Vamos a la etapa de mayor entendimiento, planteando el problema, aprovechando esta maravillosa capacidad que tenemos de habilidad del pensamiento, nuestro punto de arranque, nuestra inevitable tabla periódica de elementos químicos. También necesitamos la masa molecular del compuesto, que ya la hemos calculado, la cifra que aparece en pantalla, la pureza, que la hemos trasladado del texto que tenemos, la densidad, que también nos la dieron, y en este caso debemos tener en cuenta la información conceptual del inicio de la presentación a la imagen de la diapositiva 8, para que podamos saber cómo procedemos. Estamos comprendiendo un poco más. Nuestro punto de llegada para ya hacer un poco de análisis es efectivamente que nuestro punto de llegada son los valores a obtener en gramos y en kilogramos para preparar estas disoluciones, ¿correcto? De estas concentraciones que nos dicen. Tenemos nuestros insumos, nuestro punto de arranque, nuestro punto de llegada. Ahora vemos cómo vamos a resolver el ejercicio. Para resolver el ejercicio, entonces, ¿qué necesitamos? Evidentemente, construir la ecuación con todas las variables correspondientes. Ahí nos aparece nuestra ecuación. X gramo, siempre a mano izquierda, del compuesto en cuestión es igual a la concentración que está expresada en moles. Luego tenemos la relación aquí 0,15 moles sobre litro. Luego en un mol está la masa molecular. Se nos cancelan moles. Luego aquí está la variable de el factor de conversión justamente de los litros, 0,75 litros para que se cancele con estos litros. Y finalmente el porcentaje de ajuste por pureza. Haciendo las operaciones y encontramos que la respuesta es el valor, la cifra que acaba de aparecer sombreada en amarillo. Obviamente, en kilogramos va a ser un valor bastante menor porque estamos migrando de un múltiplo a un submúltiplo. Bien, podemos resolver los literales B, C y D siguiendo exactamente el mismo procedimiento.
Solamente debemos tener en cuenta que para el caso de la normalidad se debe tener en cuenta que en este caso es una sal y el potasio tiene valencia 1, pero está en una proporción de 3 moles. Por lo tanto, en la parte de los equivalentes gramos hay que dividir la masa molecular de este compuesto entre 3. Bien, aquí hemos traído también otro ejercicio adicional que es transformar las siguientes concentraciones en ppm y en ppb. ¿De quién? De esta primera cifra, 0.052 normal de ácido nítrico, de 0.186 de óxido ferroso, de una cifra a la menos 4 normal, de una sal de sulfuro de aluminio 5 hidrato y de una sal de cobre de esa concentración en molaridad con 6 moles de agua. Y una última sustancia con esa molaridad de hidróxido de aluminio. Eso es lo que hemos entendido. Ahora sí veamos la etapa de comprender más, que es el planteamiento donde podemos empezar a hacer un poco de análisis. Nuestro punto de arranque, nuestra inevitable tabla periódica, la masa molecular de cada compuesta, que por en este caso del sulfuro de aluminio 5 hidrato es la cifra que aparece. La valencia del aluminio, que es 3, se deben calcular las masas moleculares, perdón, de los otros reactivos del ejercicio. Te invito a que lo hagas. Ahora bien, una vez que tenemos esto, ya tenemos todos nuestros insumos, nuestro punto de partida, nuestro punto de llegada, hemos entendido, hemos comprendido, estamos ya analizando algo, vamos a un proceso de análisis mucho más detallado, resolviendo el ejercicio. Para resolver el ejercicio construimos nuestra ecuación. Perdón. La ecuación es la que aparece justamente aquí para el literal C. X partes por millón del compuesto es igual a la cifra que nos da el ejercicio, ¿sí? Como equivalentes gramos de aluminio sobre litro. Aquí viene un factor de conversión que relaciona los equivalentes gramos con la masa molecular. 249 en 240, perdón, dividido entre 6. ¿Por qué? Un equivalente gramo 240 dividido entre 6. ¿Por qué? Porque resulta que el aluminio es 3, pero está en una proporción de 2. Por lo tanto, 2 por 3, 6. 240 dividido entre 6. Eso es un equivalente gramo. Y obviamente la transformación de qué? De los gramos a miligramos. Nótese que aquí en este ejercicio o en estos ejercicios no hay necesidad de hacer corrección por pureza. No es necesario. Aquí ya se asume que nos están diciendo de que el compuesto pues tiene una pureza total. Las únicas unidades activas, pues como se puede ver, son las que están en rojo y corresponde a a los miligramos del compuesto, que es lo que nos están pidiendo. Simplemente lo que hacemos son las operaciones matemáticas y ahí encontramos el valor. Para los microgramos, obviamente, la respectiva conversión de miligramos a microgramos. Ahora bien, cuando estamos hablando de esto, con el mismo procedimiento, es evidente que se pueden desarrollar los otros ejercicios. Solamente debemos tener en cuenta que son diferentes compuestos y que las concentraciones se expresan en molaridad, moles sobre litro, o en normalidad, equivalentes gramos sobre litro. Igualmente, tener en cuenta la información conceptual, la valencia del metal en el caso de las sales y el número de hidrógenos o de OHs, dependiendo de que si es un ácido o un hidróxido. Te invito a que resuelvas los otros literales A, B, D y E. Nuevamente, una gratitud inmensa por seguirnos en este canal YouTube. Esperamos de que esta herramienta pues se convierta en eso, en una herramienta útil, perdón, para todos y cada uno de ustedes. Les deseo una excelente tarde. Bueno, y a todos, Dios los bendiga. Muchísimas gracias.